de las palabras de Alex O'Doherty, vamos ya con el tiempo de tertulia, cafelito, un ratito de conversación. Eso nos hace muy felices y compartimos felicidad hoy con Marta Nebot, Gabriel Sanz, Mireia del Pozo y Maribel Sánchez de Haro. Buenas tardes a todos. Hola, chicos. Muy buenas. Hola, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todos a participar en esa sección de palabrerío ibérico. Yo ya tengo alguna pensada. ¿Sí? Venga. Sí. Es genial. Bueno, vamos a empezar con una imagen siempre impactante, especialmente en estos días. La de los narcotraficantes descargando droga a plena luz del día en Cádiz, Marta. Bueno, imágenes de un vídeo del Sindicato Unificado de Policía, no sé si lo han visto nuestros oyentes, nuestros tertulianos 100% que sí, en el que denuncian que no tienen armas para combatirlos, Maribel. Sí, y la denuncia llega después de un tiroteo el sábado pasado en Isla Mayor, en Sevilla, donde un agente resultó herido de gravedad durante una operación contra un grupo criminal que transportaba drogas por un río. Se incautaron de 700 kilos de hachís, recuperaron 2 vehículos robados y hay que decir que los narcos llevaban fusiles de guerra AK-47 mientras los policías solo tenían pistolas y además tuvieron que refugiarse en fincas, en el agua, mientras se producían los disparos. Con sus pistolas reglamentarias contra fusiles de guerra AK-47. Es muy fuerte, es una lucha desigual. No es nada nuevo que la lucha es desigual entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los narcotraficantes, pero es que los narcos cada vez tienen más medios y muchísimos más medios que la policía, Marta. Sí, yo este tema, vuelve y vuelve una y otra vez, y en particular en Cádiz es un asunto crucial. Hay que tener en cuenta la situación geográfica de la que estamos hablando, la entrada a Europa, la autopista de la droga, además en particular una tierra en la que el paro hace muchos estragos y por lo tanto hay más gente con más tentaciones de entrar en este mundo. En fin, es un drama del que hablamos cada cierto tiempo. Y yo la mejor conversación que he tenido sobre esta cuestión en estos años fue con un policía que se atrevió a calzón quitado a decirme que ellos mismos hace mucho tiempo que se preguntan por qué no legalizamos las drogas, por qué no somos valientes con un tema como este, contra el que hay una lucha que siempre va a ser desigual y que a él se le antojaba, igual tenía un mal día, también lo tengo que decir, pero se le antojaba imposible. Y entiendo además su desesperación y el hecho del que hablamos hoy vuelve a hablar de esta cuestión y vuelve a llevarme esa conversación a la que vuelvo cada cierto tiempo, ¿no? Es un mercado que legalizado sería más controlable. Yo creo que las adicciones serían más controlables. Yo creo que además entraría dentro del mercado y nos dejaría mucho dinero en impuestos, en lugar de ser un problema contra el que no hay dinero para luchar, ¿no? El problema de esa medida, que es la legalización, que está sobre la mesa desde hace más de 30 y 40 años, es que lo que haces, si no es una liberalización en todo el territorio europeo, y si me apuras, si no es una decisión más allá del territorio europeo, lo que estás consiguiendo es un efecto llamada, porque todo el mundo viene aquí a conseguir droga más barata, y entonces puede que acabes teniendo un problema de seguridad y de todo tipo. Sí. Agravado, sí, más allá siempre de lo volvemos que al mismo sitio, Gabriel, ¿sabes? Como no lo hace nadie, pues entonces no lo hacemos ninguno. Será al revés. Habrá que intentar que nos pongamos todos. Los experimentos, Marta, con gaseosa. No hablo de experimentar, es un experimento. Perdona. Hay países donde esto ya se ha hecho. Te hablo de República Checa, Países Bajos, Portugal, Suiza. Lo que ha ocurrido con el cannabis es muy llamativo en muchos países del mundo, muy civilizados, como muchos estados de Estados Unidos. Quiero decir, ya no es un experimento tanto de gaseosa, y me parece que, estando de acuerdo contigo en que no estoy hablando de que nos volvamos locos y en España hagamos algo que no haga nadie más, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que habrá que pelear porque en las altas instancias esto sea de verdad el camino y vayamos por sitios por donde vayamos a alguna parte y no nos empeñemos en mantenernos en guerras absurdas. A ver, pero una cosa es lo que ocurre en Cádiz y otra cosa es lo que ocurre en el resto de España. En España el tema de la droga es un asunto controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad desde hace mucho tiempo. Ha habido épocas mejores, peores. Yo conocí los 80, terribles con el tema de la heroína, pero ahora lo de Cádiz es otra cosa. Es una mezcla que es la tormenta perfecta, con 25-30% de paro, en el caso de los jóvenes todavía mucho más, con una forma fácil de ganar dinero. Y eso, aunque hubiera un mercado legal, aunque hubiera un mercado legal, yo creo que se seguiría produciendo porque es un modus vivendi para mucha gente. Eso ha sucedido en Cádiz de siempre, históricamente. O sea, yo, lo recuerdo de los años 80, incluso antes. Mireia, ¿qué opinas tú?
Pues muy buenas tardes. El café de hoy lo encuentro un poco amargo. Sí, un poquito. Porque empieza amargo y el último tema ya es desagradable y todo. Pero centrándonos en el tema que ahora nos ocupa, a ver, yo lo que encuentro es, por una parte, que los narcotraficantes actuales han de tener unos estudios superiores y técnicos. Porque es que si no es incomprensible cómo llegan a este grado tan elevado de cómo están haciendo las cosas. O sea, hablándolo con diferentes especialistas, pues hay una parte técnica. Y en Cádiz en concreto, todo lo que es la zona de Cádiz, de Jerez, pues el tema del paro no les ayuda en absoluto, pues se junta también pues que hay estas personas preparadas y que es una manera de ganarse la vida mucho más fácil, pero contradictoriamente algo que me resulta chocante es, por una parte tenemos esta situación que es un drama que ya está instaurado en esta región, pero por otra parte, para las personas que estamos, llámale de paso, que vamos a trabajar, o sea, de una manera puntual, no tenemos para nada la sensación pues de una posible violencia o de no seguridad en las calles. Claro, pero ¿sabes qué pasa, Mireia? Que en eso las fuerzas del orden se sienten bastante solas. Yo te hablo por lo que conozco de la zona. Es que piden más medios. Yo viví también muchos años en Andalucía. Llevan décadas pidiendo más medios para luchar contra los narcotraficantes, y los medios, nos acordamos de esto cuando vemos estas imágenes descargando a hijos a plena luz del día, con una tragedia como la de Algeciras, con un muerto y 2 heridos. En fin... no hablamos de esto más que cuando realmente hay algo muy llamativo, pero el problema para ellos y la lucha es a diario, no baja, va a más. El problema está, y entonces es importante que lo visualicemos desde los medios, pero no solo cuando sucede algo. Por eso ponía en relevancia el tema de que cuando, a ver, ya lo sabéis, yo estaba ahí hace 2 semanas o 3 trabajando y coincidí con Paco Lobatón, y la sensación no es ni de miedo ni que esté sucediendo algo, cuando en realidad está sucediendo y de una forma permanente. Entonces tenemos una responsabilidad. Pero la pérdida de control, que es de lo que estamos tratando, tiene que ver con la sensación de impunidad de buena parte de esas mafias. Hablaba el otro día un abogado, yo escuchaba un abogado que defendía a narcos y que defiende a narcos en muchos temas judiciales, diciendo que el problema son los famosos vuelcos, es decir, todos los sucesos que han ocurrido en los últimos días tienen que ver con una confusión entre los narcos y la policía, creyendo que eran otros narcos que venían a hacer un vuelco a quedarse con su droga, vamos a decir así. Sí. Claro, cuando eso ocurre en un territorio del Estado, de cualquier parte, ahora estamos hablando de Cádiz, porque podía ocurrir en cualquier sitio, eso significa que el Estado ha dejado de tener presencia, porque si no es imposible. Y la sensación que queda en la opinión pública, más allá de que tú vas por Cádiz, yo estaba también por tema de trabajo hace 1 mes y medio, no llega, oye, tú vas por Cádiz y la tacita de plata está maravillosa. Quiero decir, son zonas muy concretas, pero ojo, yo creo que el Estado tiene que recuperar el control, porque, por ejemplo, episodios como lo de estos días y episodios como la muerte de los guardias civiles en Barbate, eso solo se explica desde una sensación de impunidad de colectivos que están traficando con una droga que mata a la gente joven de nuestro país. Y les jaleaba a la gente. Y, por cierto, quería hacer un apunte, y es que la propuesta que están haciendo sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil es declarar ciertas áreas como zonas de especial singularidad en la lucha contra el narcotráfico, pero yo no sé si eso puede tener beneficios, puede tener complicaciones, Marta. No sé, especial singularidad, ¿para qué? Para poder hacer un trabajo más exhaustivo, supongo. Para poder hacer cosas fuera de las normas que rigen en el resto del territorio. No lo sé. Yo Maribel, la verdad, creo que he sido muy clara. A mí me parece que en este país quien quiere consumir drogas las consume, que es muy fácil consumir drogas. Es verdad que hay zonas donde se sufre más el narcotráfico que en otras, donde simplemente se consume. Pero teniendo en cuenta que esto es así, y teniendo en cuenta particularmente la protección de los menores, que entiendo que es lo que más debería preocuparnos, no me parece que estén a salvo hoy. No me parece que los chavales estén a salvo de la drogadicción ni de las drogas, ni que no tengan acceso. Y tengo hijos adolescentes, quiero decir, entiendo de lo que estoy hablando. Entonces, si es así, lo que hacemos es el ridículo y el tonto.
Y esto no está planteado por mí, está planteado por expertos, está planteado por mucha gente que ha hecho muchos números y que entiende que todo ese dinero que a nivel internacional nos seguimos gastando en una batalla que parece más una guerra interesada casi, porque hay también mucho dinero en juego en un lado y en el otro, es ridícula teniendo en cuenta lo que ya sabemos sobre el consumo de drogas y lo que ya sabemos sobre lo que mueve y lo que no mueve un asunto como este. Pero hay una cosa, ahora mismo se está hablando de que en Bélgica podría ser el primer narcoestado dentro de la Unión Europea. La solución no va a ser europea. Los de la famosa macromafia, estos están, han llegado a amenazar a la hija del rey de Holanda, en este caso, no ni siquiera de Bélgica. Y Bélgica, evidentemente, está teniendo unos serios problemas. De todas formas, Marta, yo insisto en la idea. O esto se hace de forma generalizada en toda Europa, es decir, que todo el continente legalice las drogas, o si no, vamos a crear un efecto llamada, no en Cádiz, en toda España. Gabriel, yo lo he dicho y lo repito, y si quieres lo vuelvo a decir. O sea, yo lo que creo es que cuando sabemos que necesitamos consensos internacionales efectivamente para que las cosas sean lo efectivas que necesitamos, empujemos ahí, no bajemos los brazos, no. Pero, como es una cuestión internacional que tiene que hacer toda Europa, pues entonces aquí nadie hace nada. No, pero es que estamos hablando de una cuestión a medio-largo plazo y probablemente al final acabaremos legalizando determinadas drogas. Esto es así. Ahora, hoy tenemos el problema, lo teníamos la semana pasada, para acabar con ese problema mañana, o intentar acabarlo o controlarlo, hombre, entre las burradas que hace Donald Trump, que mata a narcotraficantes en la zona del lago de Maracaibo, o a lo que vaya en el barco, que no sabemos, tener una zona de impunidad, no voy a decir absoluta porque estaríamos exagerando, pero sí de impunidad razonable como para que estos señores puedan acometer a plena luz del día lo que están haciendo de intercambios de droga y vuelcos, hombre, claro, es que no solo España, es la puerta a Europa. Lo que está claro es que, y desde aquí vamos a dejar eso claro, las fuerzas del orden necesitan más medios y más apoyo para la lucha contra el narcotráfico. Pase lo que pase en un futuro. Exactamente, pase lo que pase y si llega la legalización algún día, bueno, pues a lo mejor el problema se soluciona o no, ya lo veremos. Vamos a ir con otro asunto. Otro asunto que está dando mucho que hablar, hablamos de energía nuclear. Salvo sorpresa de última hora, el gobierno no va a poder vetar la enmienda del Partido Popular que plantea prolongar la vida de las nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. Mañana se vota y claro, Junts tiene ahora la última palabra, Marta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que los políticos os están escuchando, compañeros, Mireia, Gabriel, Marta, así que a ver qué decís. Bueno, se reactiva, como vemos, este debate sobre las nucleares en España en un contexto global de expansión, en Estados Unidos, por ejemplo, en China, incluso en 12 países de la Unión Europea. Sí, si miramos a España vemos que es un país con el país con la energía más barata, donde la renovable genera el 57% de la electricidad, la nuclear aporta el 20%. Y en el debate, pues muchísimas aristas. Hay que hablar de seguridad, de gestión de residuos, de viabilidad económica, de estabilidad para evitar apagones. Y si pensamos en la opinión pública, bueno, pues una encuesta del Instituto Elcano de julio decía que el 66% de los españoles pensaban que las nucleares debían seguir funcionando. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os parece razonable que se prolongue la vida de las nucleares cuando somos una potencia europea en renovables y está funcionando el tema de las renovables, Gabriel? Mira, yo creo que vamos a acabar viendo, vamos a acabar viendo un país pleno de energías renovables, donde el autoconsumo sea la norma y no la excepción, donde haya cero gases invernadero, donde evidentemente todo va a lo que va. Decía Maribel, hay un 57% de energía producida con renovables y un 20% nuclear. El tema no es tanto lo que producen unas y otras, sino el mix. La clave es el mix, como demostró el famoso apagón del 28 de abril. Porque hoy por hoy no tenemos tecnología, o por lo menos no la tiene España desarrollada e implementada, como para que todo sea renovable. Entonces, ¿que hay que acabar con las nucleares? Acabarán más pronto que tarde. ¿Que ahora hay que prorrogar, aunque solo sea para prevenir que no vuelva a ocurrir el 28 de abril? De eso no tengo ninguna duda. Es más, antes hablabais de lo que va a pasar mañana en el Congreso. En el Congreso probablemente van a aprobar, con los votos de PP, de Junts y de Vox, el cierre de la moratoria de las nucleares, o sea, que puedan seguir funcionando más allá hasta 2030 por lo menos. Yo quiero ver qué hace el PSOE. Mireia, ¿qué opinas tú? Sí, no estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, con el voto de Junts. Estoy a la espera de lo que sucederá mañana. Mirar, desde un punto de vista propiamente jurídico, lo que ha sido toda la escritura en sí de cómo funcionaría
aquí el tema es muy técnico, mucho más allá de lo que es propiamente jurídico. Tiene que haber la ayuda y el asesoramiento por parte de especialistas. Por lo tanto, que se ponga sobre la mesa, vamos a parar esto, etcétera, no procede. No procede a nivel técnico legislativo, sí procede a nivel político. Desde mi punto de vista, aquí lo que estamos viendo pues es un baile político, un baile más en el cual se está aprovechando, y más en estos momentos después del movimiento que hubo la semana pasada por parte de Junts, con esta ruptura con socialistas, pues es este aprovechamiento. Mirad, Junts no es la primera vez que se abstiene o se abstendrá, veremos mañana qué es lo que sucede, en una votación sobre nucleares. En la última que hubo, tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Junts se abstuvieron. Esta vez Esquerra Republicana ya se ha manifestado y ha dicho que no se abstendrá ni que votará a favor del PP. Por lo tanto, ellos están antinucleares, siempre lo han manifestado. Entonces, en estos momentos, desde que la semana pasada hubo, estoy refiriéndome ahora en Cataluña, por esto hay mucha presión con el tema de Junts y del PSOE, pensar que de las nucleares hay dos que están situadas en Cataluña y el cierre de las mismas, Vandellós, el cierre de las mismas afectaría mucho económicamente a los habitantes de esa región. Entonces estos partidos también tienen una presión. De toda Cataluña, pero vamos a ver, es de toda, perdona, Marta, es de toda Cataluña, es decir, las dos centrales, Vandellós, suministran, creo que es el 60% de la electricidad que consume toda Cataluña, empresas y no empresas. Y en Almaraz, que es la primera en cierre en el 2027, que es la que está ahora mismo en el ojo del huracán. Estamos hablando de una pérdida de puestos de trabajo de la propia central, del entorno, y además es que el problema de esto es hacer, como tú bien has dicho, Mireia, de un debate técnico, que es lo que tiene que ser, al final, una cuestión política e ideológica. Dice, no, pero si es que esto va de que al final las energías se van sustituyendo. Antes íbamos a diligencia y ahora vamos en coche, y mañana iremos en coche eléctrico y no de gasolina. Y yo creo que esto es por lo que hay que apostar, vamos. Exacto, y no centrarnos en el tema político, porque de verdad considero que lo de esta semana con este tema es un movimiento político por parte de Junts y PP. Marta. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Esto es muy técnico y es muy complejo. Cataluña tiene una situación particular porque es la comunidad autónoma que más energía nuclear consume, y entiendo que ahí está el quid de la cuestión, y por eso Junts todavía no ha dicho que va a votar mañana, y en este momento en el que anda a la gresca con el gobierno es un factor a tener en cuenta, teniendo en cuenta también los intereses empresariales en los que anda Junts. Pero dicho esto, a mí me parece que el debate sobre la energía nuclear estaba superado. Exacto. Yo creía que estaba superado y me he visto sorprendida por una movilización incluso internacional, teniendo en cuenta el panorama energético en el que hemos vivido en los últimos años, con el problema del gas ruso, con determinadas situaciones que entiendo que han disparado este debate de nuevo, y que en el que además Francia es en particular un estado muy fuerte y con muchos intereses en la cuestión, porque es el único estado en Europa que produce, digamos, las maquinarias que se usan en esas centrales nucleares, y está muy interesada en que este debate vuelva a estar sobre la mesa. Entonces, teniendo en cuenta que es un mundo en el que, como decís, la complejidad es enorme, donde además el lobby es incontestable, quiero decir que hay unas presiones y que la información que circula sobre esto es interesada en muchos casos también. Sí. Hablamos mucho ahora de lo que se necesita o no esta energía nuclear, pero por favor volvamos a hablar de los residuos nucleares, de los riesgos que generan estas centrales, de que en España todavía no hay un cementerio nuclear. Claro. Hablemos de que ya con lo que se ha generado hasta ahora tenemos residuos. Estaba buscando los últimos datos. En España solo hay un cementerio pequeño en Córdoba. Sí. Tenemos ahí material ya para 100.000 años. De verdad, ninguna comunidad, nadie quiere otro cementerio nuclear, nadie quiere esos riesgos. Vamos de verdad a hacer esto con calma. Y un momento. La enmienda del Partido Popular, a mí, lo que me consta por fuentes del MITECO, del ministerio involucrado, digamos, en esta cuestión, no implican un gran cambio. Ellos lo que me dicen, fuentes del ministerio, lo que me vienen a contar,
es que la enmienda también es oportunista porque ahora mismo, tal y como está la legislación, el gobierno no puede decir no se amplía de ninguna de las maneras la vida de las centrales nucleares. El gobierno tiene que admitir las peticiones de las empresas en cuestión, que tendrían que financiar esa reampliación y tendrían que presentar un plan de seguridad, claro, de tucu y todo lo demás. Entonces, el gobierno dice, esto es un movimiento del Partido Popular oportunista para llamar la atención, para tratar de atraer también el voto de Junts en un momento muy oportuno y para jugar aquí cada uno la suya. Entonces, efectivamente, esto tiene que ser despacio, con buena letra, es muy técnico y habrá que valorarlo todo, pero todo es todo, teniendo en cuenta también lo que hemos vivido a lo largo del tiempo contra las nucleares, que yo he salido a la calle contra las nucleares y sigo en contra. Pero Gabriel, más allá de que el Partido Popular y Junts quieren dejar en evidencia a Pedro Sánchez, que estás en minoría, algo así, sí. Al margen de eso hay un debate, ojo, que nos afecta a todos en nuestro bolsillo. Yo entiendo al presidente del gobierno cuando dice estamos dispuestos a no cerrar Almaraz, y cuando dice no, Almaraz es Trillo en Guadalajara, es Cofrentes en Valencia y es Vandellós en Cataluña, siempre y cuando esto no suba el recibo de los ciudadanos. Pero es que el recibo como tal ya ha subido a partir del 28 de abril, porque el mix energético que estamos aplicando ahora mismo, que está aplicando Red Eléctrica, ya no es tan renovable como era antes del 28 de abril. Sí, el problema es que las eléctricas tienen que ganar menos, Gabriel. Siempre volvemos a lo mismo. Hemos tenido el problema que hemos tenido con el sistema eléctrico, hay que replantearlo, las renovables están ahí, hay que ver cómo se hace de nuevo el mix para que no haya riesgos, y probablemente eso pase por una gran inversión de las eléctricas que no quieren hacer. Vamos a hacer una brevísima pausa y cambiamos de asunto. Radio Nacional de España, la radio por delante. ...1656... Palacio Real de Madrid. Un pintor inmortaliza a la familia real. Majestades, quietos, que ahora viene la foto para la radio. ¿La foto? ¿Para la qué? Para que en el futuro no digan que Las Meninas era un selfie mal hecho. Crónica de España. La historia de tu país como nunca te la habían contado. Sábados y domingos a las 7:30 de la mañana. Las 6:30 en Canarias. Radio Nacional de España. Bueno, vamos ya rápidamente con el último asunto para esta tertulia. Un asunto áspero, duro, como decía Mireia. Nos lleva a Sarajevo. Italia ha empezado a investigar en serio los llamados safaris humanos, viajes a esa ciudad, a Sarajevo, para matar a civiles como francotiradores por ocio y diversión. Es que esto parece una peli y no. Es real, mira, los pelos de punta, La Fiscalía de Milán considera que serían casos de homicidio múltiple con agravante de motivos abyectos y crueldad. Estamos hablando de gente que pagaba, Maribel, millonadas para ir a disparar a civiles en una guerra. Así es, y hay que decir que la capital bosnia, que fue asediada durante casi 4 años, y según la denuncia que ha hecho un escritor y 2 abogados, decenas de italianos tomaban un vuelo desde Trieste a Belgrado para ir los sábados y los domingos a disparar con francotiradores que les prestaban las armas para abatir a civiles indefensos, a transeúntes que pasaban por ahí a cientos de metros de distancia. El precio de ese paquete vacacional entre 80.000 y 100.000 euros. Un horror que describe cómo somos a veces los humanos, no podemos ser más terribles, ¿no? De esto se habla ahora, pero esto se tocó hace tiempo, se sospechó que esto estaba pasando. Gabriel, cacerías humanas, paquetes vacacionales criminales. Es una crueldad tan infinita que parece irreal, ¿no? Tú estuviste en Mostar, me decía. Yo estuve en Mostar hace ahora 30 años, el último gobierno de Felipe González. Creo que estaba Javier Solana de ministro de Asuntos Exteriores, justo antes de irse a la Secretaría General de la OTAN. Fue un viaje, iba a decir, iniciático. Fue terrible porque, más allá de lo que es la guerra, que siempre es terrorífica en cualquier lado, yo lo que percibí fue ensañamiento, David. Percibí, por ejemplo, datos como que las señales de tráfico en el Mostar devastado, justo antes de que los pontoneros del Ejército Español hicieran el famoso puente ese que bueno, es símbolo de la reconstrucción por parte de España, se percibían las señales un ensañamiento en el que, por ejemplo, un triángulo de una señal o una señal de prohibido tenía 40, 50, 100 balazos. Como si fuera una diana, ¿no? Bueno, dices exactamente qué es lo que hay ahí, porque dices, aparte de gastar munición,
que eso en la guerra todos sabemos que es importante, hay lo que es un ensañamiento por odio. Y me imagino que esta industria del odio tuvo una extensión que era voy a organizar un safari humano, que es lo peor de lo peor. Sí, Marta. Yo, la verdad, no me lo podía creer hoy cuando leía la noticia. Había diferentes precios, los niños eran más caros, matar niños era más caro, supongo que matar embarazadas también, no sé si puntuaba doble. Qué horror, por favor. No estamos hablando de neonazis, no era una cuestión ideológica, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de empresarios, estamos hablando... El único que tienen un poco cercado, ahora mismo en la Fiscalía Italiana, es un tipo de Milán que tenía una clínica de estética, era el dueño, y que se divertía haciendo esto. Yo no pues tengo palabras. Ojalá lleguen a sus últimas consecuencias. Hablan de que había gente en España, que había gente en Estados Unidos, que había gente en Inglaterra, Francia, los principales países de Europa y, como digo, también en América. Entonces yo espero, ojalá puedan llegar hasta el final. Esto cuenta el periodista, que lleva muchos años peleando porque esto tenga un recorrido judicial más allá del periodístico. Y que no haya prescrito, ¿no? Exactamente. Es que eso es importante, han pasado 30 años. Hombre, a mí me parece esto de lesa humanidad, la verdad. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Esto a mí me parece una versión del juego del calamar, pero en la vida real. Es una pura distancia. Pero ¿sabéis qué pasa? Que esto ha ocurrido más veces. Martín Caparrós, que igual está mal que yo lo cuente, pero lo tengo que contar, hace años destapó cómo en determinados países de Oriente se permitía la prostitución infantil y hizo un reportaje en el que contaba cómo gente de Centro Europa, alemanes, adinerados, americanos y ingleses y demás, lo digo estas nacionalidades porque son las que recuerdo que salían en el reportaje, iban allí a poder hacer lo que no podían hacer aquí, lo que sabían que era un delito criminal, ¿no? Mireia. Sí, pues totalmente. Yo lo que espero es que aquí no hay perdón. Aquí no hay y no puede haber perdón, que realmente por mucho que hayan pasado 30 años, son delitos humanos contra la humanidad en una guerra. Se tiene que aplicar de alguna manera para dar también ejemplo, o sea, para que estas personas tan adineradas vean que sí que todo tiene sus consecuencias y que al mismo tiempo todo el resto de personas que no tenemos dinero, pero como muchas veces os cuento, ¿no? Pues lo que nos dice el alumnado en las escuelas, que aquí no sucede nada, pues que vean que hay consecuencias. Porque aquí, en este caso en concreto, estamos hablando de turismo de matar, de turismo de asesinar, como ahora decías, David, del juego del calamar. Sí. Pero es que hay muchísimo turismo sexual, lo sabemos y lo hemos sabido todos, y ahora, como introducía Marta, y hay en un país donde hay turismo que es sexual en bebés de 0 a 2 años. Y se les deja en la y en las guerras es el caldo de cultivo. Y te digo una cosa, esto pasó hace 30 años. Como tiremos de la manta, ¿qué no estará pasando ahora? Y estos delitos no prescriben, lo decía Marta. Crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, no prescriben. Veremos lo que ocurre, David, dentro de 10 años. Esperemos que antes, con la guerra de Ucrania. Por ejemplo. Porque en Ucrania, estamos sea, viendo reportajes que sobre la base de la justificación de la guerra, tú ves la glorificación de... He matado 1000 rusos, o he matado 300 ucranianos, y dices, ya, pero más allá de lo que es el choque puro y duro entre dos seres humanos, que esto siempre es tremendo, la guerra, esto hay un punto de maldad psicológica al respecto, como, o sea, salir en una entrevista, decir, he matado a 1000... A mí se me ponen los pelos de punta. Acordaros de Afganistán también, ¿no? Bueno, hubo infinidad de entrevistas a francotiradores profesionales en la guerra de Bosnia, o sea, que salían muy orgullosos contando las presas que habían cazado, y estamos hablando de personas inocentes que pasaban por la calle y disparaban a matar. En fin, a mí lo que me aterra es ver a qué niveles de maldad y crueldad pueden llegar los seres humanos. Ha sido un placer, como siempre, tener un día más aquí, Marta, Gabriel, Mireia y Maribel. Muchísimas gracias. Y bueno, los temas no han sido muy agradables, pero hay que hablar de ello. Es fundamental hablar también de esas cosas que no todo el mundo quiere hablar. Sí, señor. Ahora el boletín de las 5 y seguimos en las tardes. No se pierdan lo que viene, no se pierdan lo que viene.